parte de la Universidad de Harvard muy interesante que analiza digamos que lo que le llaman el efecto 3.5 o el fenómeno 3.5. Y es que querían determinar, según el comportamiento del ser humano en distintos países, en distintos tipos de regímenes políticos, cuánto se requiere protestar para que haya un cambio en el gobierno, o sea, para que pasen de un presidente a otro presidente, ¿verdad? O sea, ¿qué porcentaje se necesita? Y dieron la conclusión de que se requiere el 3.5% de la población protestando pacíficamente. Ellos hicieron un análisis de todo el planeta desde 1900 hasta la fecha. ¿Cuáles son las protestas que más han funcionado? ¿Cuáles son las que menos han funcionado? Y ellos calcularon que aproximadamente de cada 3 protestas que se hacen de forma masiva del 3.5% de la población aproximadamente logran el cometido de cambiar a su presidente. 3.5 suena poquito, pero es bastante gente en un país. Vamos a poner un ejemplo, como Japón, que son, 140 millones de habitantes, pues tendrían que salir al menos varios millones de habitantes para sumar el 3.5% y que de manera pacífica logren protestar, probablemente lograrían hacer un cambio al gobierno. Por ejemplo, lo que pasa en Bielorrusia, que es una población pequeña comparada con México o con otros países, y que ahora mismo pues están protestando, según calculan, más del 3.5%. Podría cumplirse este cálculo que hace la Universidad de Harvard, aunque no siempre funciona, No siempre funciona, sobre todo cuando las protestas pacíficas logran infiltrar violentos. Al infiltrarse violentos, la población que no está protestando, pero que sí los está apoyando, empieza a desconfiar de esos grupos. Por eso, normalmente los gobiernos meten gente violenta dentro de las protestas para que los ciudadanos que podían apoyar esto empiecen a desconfiar o a dejar de apoyar. Es un tema muy interesante porque dentro del mismo estudio de la Universidad de Harvard creían que tal vez las mismas redes sociales iban a ir cambiando el fenómeno de las protestas. O sea, analizaron como ya dije, desde 1900 hasta la fecha, y así también iban a darse cuenta qué efecto tienen las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, en las protestas, ¿no? Porque se ha dicho constantemente que tienen un gran efecto, fenómeno para pues lograr movimientos sociales, ¿verdad? Bueno, pues resulta que no necesariamente, porque así como tiene un efecto para la comunicación a grandes grupos de personas, también tiene un efecto opuesto en el sentido de que los mismos gobiernos están midiendo todo, exactamente lo que está sucediendo, y ellos también, pues obviamente, toman las medidas para desmotivar las protestas de una o de otra manera. O sea, usando bots, utilizando desinformación, utilizando noticias falsas para generar pues una desconfianza hacia las protestas, y eso ha tenido mayor efecto que en sí un efecto de grandes movimientos políticos. O sea que, vamos, los movimientos sociales no están funcionando a través de las redes. ¿Por qué? Porque los gobiernos precisamente utilizan también las mismas redes para pues disminuir esa posibilidad. Está muy interesante el análisis de esta universidad. Me parece que, pues bueno, es lo que es, ¿verdad? Es lo que es, por lo menos desde este estudio me parece interesante. Habrá que ver algunos otros, porque también lo que aclara este estudio muy bien es que cada país es distinto, que cada situación es distinta. Ellos querían tener como algo general, ¿no? Lo logran, me parece, logran tener como una visión muy general, pero claro que cada país es diferente, cada país tiene diferentes motivaciones y tiene diferentes culturas y políticos y regímenes y todo esto. Entonces, realmente te ayuda más o menos a entender un poco cómo funcionan las cosas en ese sentido, pero tampoco es como que sea determinante y exacto, ¿verdad? No son ciencias exactas en este punto, más bien es un tema sociológico interesante para conocer. Bueno, pues vamos a otro tema.